Ya, gracias. Esto es porque vamos saludando a toda la gente que se conecta en este momento a través de las redes y en especial a través de Zoom, que estamos haciendo una conexión. Hay gente de varios países latinoamericanos que nos están siguiendo y creo que algunos en Hispanoamérica me iban a pasar el látigo, no alcanzaron, no han llegado a Hispanoamérica. Entonces, mientras tanto, un saludo muy cordial, muy especial para todos ustedes, muy bienvenidos. Por supuesto, quienes vayan teniendo inquietudes a lo largo de la charla, las pueden ir transmitiendo al chat quienes estén conectados y quienes estén aquí presentes, pues claro, vamos a dialogar esto, que sea una tertulia, nos lo vamos a gozar. Esa es la única intención, que este espacio que vamos a tener verdaderamente nos lo gozamos. Hay una cosa que suena a veces ambiciosa y es esto de sé tu mejor versión. Casi que uno debería pronunciarlo de una manera distinta. Sé tu mejor versión, ¿cierto? Porque cuando sos la mejor versión, tenías que haber nacido en otra parte, no acá. Es un saludo para los argentinos que nos siguen allí. Bueno, quiero citar esta frase porque me pareció fantástica para lo que queremos hacer de Judy Garland, y es: sé la versión número 1 de ti mismo o de ti misma y no la segunda versión de alguien. Es válido, muy válido tener modelos que emular y por supuesto, para hacer la mejor versión tenemos que tener patrones importantes que nos generen por lo menos la inquietud de llegar a cosas muy avanzadas y en ese proceso ir descubriendo lo mejor que hay en nosotros, posiblemente evocado desde eso que estamos tomando como patrones o modelos. Pero no nos quedemos en los patrones o modelos porque ahí ya empezamos a engañarnos. Si estamos tratando de ser el yo me llamo de nuestra propia versión, tenemos que concursar solos. Y eso implica entonces que cada uno empiece a descubrir sus dones y sus talentos y empiece a darse cuenta que hay algo nuevo siempre por hacer y por descubrir. Recientemente veía a un señor, miren, 98 años, y absolutamente conectado, consciente, mejor dicho, creo que tenía la cabeza más bien puesta que cualquiera de los que estamos aquí. Y yo le decía, bueno, ¿cuál es el secreto de haber vivido tanto y sobre todo de mantener tu cabeza y tu mente también puesta? Y él me decía, hombre, doctor, es que eso es muy fácil. Cuando joven me tomé los aguardienticos. Yo fui creciendo y ya me di cuenta que no era aguardiente. En ese tiempo no había marihuana. Me dijo así, ustedes se imaginan. Pero lo que sí le puedo decir es que yo me he gozado todos y cada uno de los días de mi vida. Y siempre he tenido esa visión de que algo nuevo va a ocurrir. Y yo todavía a esta edad estoy esperando que ocurran muchas cosas nuevas. Cuando a uno le dicen eso a los 98 años, uno empieza a mirar a otro lado porque pues hay como cierta vergüenza y uno dice, Dios mío, ¿de qué me quejo? Además con el entusiasmo que lo está transmitiendo, además con las ganas que lo está refiriendo, y empieza uno a darse cuenta de esas cosas y dice, no, no hay excusas, hay que seguir avanzando. ¿Qué pasa? Generalmente nos estamos moviendo entre lo divino, el ego y los apegos. Lo divino, el ego y los apegos. Y a veces nos confundimos con lo más elemental, por precisamente tratar de reemplazar conceptos o vivencias que hemos tenido a raíz de muchísimas cosas que nos van ocurriendo en el día a día. Les cuento esta historia porque esto es traduciéndolo al lenguaje del día a día. Hoy veo un paciente que me dice, ¿cuándo entró? Inmediatamente entró. De una vez le cuento, estoy obeso y no hago dietas. O sea, yo no lo había saludado. No lo había saludado, créanme, le dije, síguete por favor. De una vez le cuento, estoy obeso y no hago dietas. Yo digo, bueno, y entonces yo dije, ¿y eso con qué se come o qué hago yo? El caso es que él me dice, mire, es que lo digo de una vez, porque todos los médicos a mí me dicen, es que usted está obeso, y pues descubrieron muchas cosas, ¿no? El hombre pesa 115 kilos. Y me dice, bueno, estoy obeso, sí, ya lo estoy aceptando. Pero viene a consultar por una serie de cosas aparentemente en relación muy de perfil con esto, que él de entrada me dice, estoy obeso y no hago dietas. Su motivo de consulta era otro, cualquiera otro. Pero cuando empezamos a explorar en su
historia clínica, cosas que deberíamos hacer siempre los médicos, no quedarnos simplemente en llenar unos datos demográficos, sino enterarnos de la historia realmente, que es lo fascinante de esto. Él empieza a decirme, a ver, yo quisiera entender esto cómo funciona, porque pues no tengo ni idea, es primera vez que vengo donde un médico sintergético, normalmente voy donde los médicos normales. Entonces, cuando me empieza a decir estas cosas, yo empiezo a contarle lo que ustedes me han oído hablar por los lives, las leyes de los 5 elementos, el agua, que nutre a la madera al fuego, el fuego a la tierra y la tierra al metal, y así sucesivamente. Y empiezo a explicarle estas cosas y le digo, es muy probable que tu obesidad esté en relación de cosas que no te atreves a soltar, de cosas que estás reteniendo en este momento y que siempre ha ocurrido que desde el principio has tenido esa tendencia. A él inmediatamente se le chocolatean los ojos. Sí, para mí ya me dice muchas cosas. Si a alguien en un momento tan elemental como ese se le chocolatean los ojos, me está diciendo, sí, hay algo importante en eso que estás diciendo. Es verdad que tengo inconvenientes con los apegos. Y cuando lo empiezo a examinar, el pulso no miente. Yo le pregunto, ¿desde cuándo ha sido eso? Toda mi vida. Que yo recuerde, desde que yo tengo memoria, he sido eso. Empiezo a preguntarle a los pulsos, uno le puede preguntar al pulso, como cuando uno le pregunta al pulso. Hey, pulso, vos me podrías contar, pues uno así, ¿no? Vos me podrías contar más o menos cuándo empezó este problema con el pulso, con la obesidad de este paciente. Entonces el pulso me va diciendo, sí, empiezo yo a tomarlo y al año de edad empieza a mostrarme una reacción al pulso. Eso se llama la señal autónoma vascular. No importa que no sepamos de eso, pero les quiero decir que el chismoso de las historias no soy yo, sino el pulso. Entonces el pulso le cuenta a uno muchas cosas. Cuando yo toco ese pulso y le menciono algo tienes que soltar, él me dice, doctor, es que en verdad, mire, hay una cosa que yo recuerdo y a mí me impresiona que yo recuerde eso porque yo tenía 1 año y medio de edad. Cuando mis papás se fueron con mis hermanos a pasear allá a Estados Unidos y me dejaron a mí. Y me dejaron con mi abuela paterna y esa señora no era de mis afectos. Esa señora, uno normalmente no se refiere a la abuela en esos términos, ¿cierto? Esa señora no era de mis afectos. Y en ese momento él empieza a caer en cuenta de que algo está ocurriendo desde ahí y de que ese vacío que le quedó en ese momento cuando aparentemente hay un abandono, eso interpreta a un niño de 1 año y medio, obviamente no lo estaban llevando por todo lo que eso pudiera acarrear seguramente en el viaje, pero queda un vacío. Y cuando uno tiene un vacío, ¿qué tiene que hacer? Llenarlo. Y empieza a llenar ese vacío. Y se empieza a encontrar que mucha parte de su historia de obesidad está ahí. Y quién creyera, pero el subconsciente fija informaciones que son absolutamente sutiles y fantásticas al momento de descubrirlas, porque esto para mí es un cuentecito de hadas muy rico que hay que tratar de descifrar y por supuesto darle otras visiones a ese ser. Entonces vamos tomando, hay unas técnicas donde uno puede ir tomando información del nivel cerebral en que quedó, llamémoslo así, archivada esa información, ¿sí? Y esa información allí archivada la vamos tomando con un aparatico que nosotros llamamos un FITES y luego le damos unas gotas, ¿sí? Esto es perfectamente posible. Eso suena a ciencia ficción y casi lo es, pero es biocibernética, es bioinformación lo que estamos manejando y lo que le estamos dando al paciente luego son unas goticas de su propia información para que se desensibilice a su propia información y que de esa manera esa sensación de vacío que se tiene se vaya quedando relegada y empiece a encontrar muchas explicaciones. Les contaré la segunda parte de esta historia cuando lo vuelva a ver. Pero es muy frecuente que a partir de eso él empiece a hacer cambios significativos en el proceso metabólico porque ya se da cuenta, ya no tengo que retener nada, ya puedo soltar, ya soy libre, ya no tengo este vacío y ya por lo tanto no tengo que comer hasta saciarme como él mismo lo reconoce, sino que simplemente voy a llenar mis necesidades, voy a colmar mis necesidades, pero no tengo que repletarme. Entonces, ve lo importante. Muchas veces esto de los apegos tiene un significado
muy importante que lleva a que vayamos descubriendo, no sé si lo alcanzan a ver ahí, que en ese proceso de los apegos estamos encontrándonos muchas veces en contravía con los caminos del ego. Sigamos. Entonces, ¿qué implica esto? Hombre, que se vale equivocarse en las interpretaciones de la vida. Y si eso es posible, yo puedo saber también que en aquello que yo interpreté erróneamente, pero con la mentalidad de un niño, tenía derecho en el camino a cambiar una estrategia para descubrir mi mejor versión. Si empiezo a descubrir esa mejor versión, me doy cuenta de que nada está inscrito de manera definitivamente y de manera definitiva, sino que está mostrándonos un sendero para que descubramos en ese trasegar de la conciencia cómo podemos identificar aquello donde nos bloqueamos y hacer esto, un checklist y decir, listo, chuleado, ya, suficiente, entiendo la lección, paso, continúo y en ese proceso llega esta frase de Carl Jung. Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. Me parece fascinante esa frase. Casi que yo podría resumir esto de ser la mejor versión en esta frase. Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. En el despertar de conciencia está gran parte de eso que nosotros llamamos la mejor versión. Y despertar a la conciencia implica entonces también, ojo, empoderarnos. No empoderar a los otros, no empoderar una situación. Es que en mi casa me han bloqueado muchísimo, me decía una paciente esta mañana. No sé si está por aquí porque quedó de Nico, no la veo. Lo que pasa es que sin gafas no crean que sospecho. Pero lo cierto es que ella me decía, me han bloqueado mucho en mi casa por estas y estas circunstancias. ¿Te han bloqueado o tú te has bloqueado? Has elegido bloquearte, te has saboteado tú misma y para hacer tu mejor versión no podemos hacer eso, tenemos que avanzar y tenemos que en ese proceso reconocer nuestros dones y talentos y no decir me cogió el trancón, sino yo cojo el trancón, es decir, asumir el propio proceso. Lo otro es que en mi casa me han bloqueado, no es otra cosa que una expresión de culpa. Y en la culpa estamos conectándonos con el timo, que es esa glandulita que está en el cuarto centro y que no nos permite conectarnos verdaderamente con el corazón, que en ese campo ampliado electromagnético por unas emociones sanas y equilibradas nos permite precisamente encontrarnos con nuestra mejor versión. ¿Qué implica esto también para salir de nuestra mejor versión? Salir del automático. Y es muy frecuente que estemos en el automático. Y en el automático resulta que muchas veces estamos saboteándonos también en la programación neurolingüística que tenemos y en aquello de la expresión adecuada para nosotros. ¿Sí? Porque hay gente que está diciéndose continuamente palabras que alteran el contenido de lo que estamos tratando de llevar a cabo. Yo les puedo decir esto. La verdad es que yo pienso que la mejor versión de cada uno de nosotros es expresarnos como somos, ¿no es cierto? Y me gustaría que ustedes me contaran qué piensan al respecto, porque yo pienso que eso es importante, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede decir qué pasó ahí en esas dos expresiones? Claro, terminé diciendo, no cierto. Aquí, no cierto. Ahí, no me puedo mover de aquí. Entonces, en ese no cierto hay una cosa fundamental. Yo me estoy autosaboteando, estoy diciendo una afirmación y después estoy diciendo no cierto. Si no es cierto, pues entonces obviamente no es una afirmación. Y estoy allí generando un lenguaje que me hace sentir inseguro. O las famosas muletillas. Yo como que quisiera contarles que como que yo quiero hacer esto porque a partir de ahora como que yo quiero que mi vida como que cambie. ¿Sí? Y muy posible como que no va a cambiar. ¿Qué implica eso también? Que cuando nos hacemos conscientes de eso que está ocurriendo, como que necesitamos otra cosa distinta a ese lenguaje que estamos usando. Y es decir, que cada cosa que estemos pronunciando la estemos haciendo con una certeza tal, con una convicción tal, que finalmente podamos creer y crear lo que creemos. Si hacemos eso, entonces estamos saliendo de ese modo automático y nos estamos encontrando con que hay una lista
lista de prioridades. Esas prioridades son fundamentales que tenemos que identificar. Si identificamos nuestras prioridades, nos vamos a encontrar con cosas maravillosas y vamos a darnos cuenta de que no tenemos que delegar o relegar nuestras funciones y nuestros sueños y nuestras expectativas, sino todo lo contrario, ir al encuentro de esas cosas y darnos cuenta de que en nosotros esa lista de prioridades seguramente nos va a llevar a jerarquizar cosas importantes. Mostrar la mejor versión implica jerarquizar lo que generalmente identificamos como esencialmente importante. Cuando uno no sabe para dónde va, cuando yo te doy un carro y te digo, vete, lo primero que me vas a decir es, ¿a dónde? ¿Sí? Y yo te digo a Medellín. ¿A qué parte de Medellín? Si yo le digo, vete al Parque Lleras y trata de estar allá a las 5 de la tarde, ya estoy dando una instrucción muy concreta, muy precisa, que va dibujando ese mapa de navegación y que me lleva a que identifique claramente mis prioridades. Ser nuestra mejor versión implica identificar nuestras prioridades. Ojo, que no deberían ser las prioridades del otro. Por eso empezamos con la primera frase. Sé la mejor versión de ti mismo, la versión número 1. ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y en ese proceso tenemos que identificar también que tenemos que tener 0 ataduras. Todo lo que nos ate no va por el lado que es. Hay un ejemplo muy especial que es con las lagartijas. Ustedes meten una lagartija en una botellita suficientemente amplia, de una boca suficientemente amplia, y la dejan allí durante un tiempo, la van nutriendo, obviamente para darle las condiciones de vida, pero llega un punto en el que después de haber estado ahí durante algún tiempo, si ustedes le quitan la tapa al frasquito este, la lagartija nunca va a querer salirse de ahí. De pronto lo más que hace es que se asoma y dice, no, hay mucha gente allá en el público, yo me quedo aquí, y se queda en una zona, entre comillas, de confort. Y a menos que ocurra una decisión muy fuerte o que alguien accidentalmente toque el frasco, caiga y se rompa, entonces esa lagartija va a poder salir de ese frasquito. Esa lagartija, ustedes, lagartijos, van a poder salir de ese, podría decirse así, enfrascamiento en el que hemos estado hasta mucho tiempo y desde donde no nos hemos atrevido a salir simplemente porque nos asomamos y no tenemos mucha confianza de que hay un poquito más allá. Cuando alguien se atreve a romper el frasco, a romper las ataduras, a romper lo que lo ha circunscrito a una cosa que simplemente le estaba diciendo hasta aquí, y hay límites y no se puede pasar más de allá, entonces cuando alguien identifica eso, decide una de dos: o empujar tan fuerte que el frasco se caiga y se rompa, asumiendo el riesgo inclusive de que en la quebrada del frasco pueda haber un accidente y a lo mejor tenga alguna pequeña lesión, pero lo asumo. Y asumir el riesgo significa conectarse otra vez con la pasión interior que cada uno logra manejar. Y esa pasión significa correr riesgos. No hay más de otra. Si hacemos eso, entonces nos estamos conectando con esta palabrita, pasión. Y la pasión es eso, tomar riesgos, es encender la llama ardiente del corazón, para que sea el corazón el que nos dicte hacia dónde vamos y de qué manera tenemos que ir en este proceso. Cuando identificamos eso, entonces ya uno se da cuenta que detrás de la intención que había, si le pusimos la fuerza del corazón, ya les dije, ese campo electromagnético del corazón se proyecta hasta el infinito. Esto no es carreta, esto no es esoterismo barato, esto es medido desde el punto de vista energético y lo han medido en el Instituto Harmat, uno de los institutos más serios a nivel mundial, en el que investigan cómo la información se puede proyectar a través de un campo electromagnético hasta el infinito. Y ahí es lo que ustedes entienden frecuentemente cuando hay un amigo suyo que está en Japón y ustedes quieren como evocarlo en un momento determinado y lo llevan en su corazón. Entonces inmediatamente se acuerdan de él y dicen Santi, Santi, listo, Santi. Lo tienen que decir en japonés. Santi y yo. Lo cierto es que suena el teléfono
Santi, por Dios, yo no lo puedo. Estaba pensando en vos. ¿Y qué? ¿Había una línea telefónica? ¿Había un WhatsApp? ¿Había una cosa de esas? No. Había una noosfera, que es la esfera de la conciencia de la que Teilhard de Chardin habla. Y justamente en esa esfera de la conciencia, ese corazón se puede lanzar hasta donde ustedes quieran. Ser la mejor versión significa lanzar el corazón e ir detrás de él en búsqueda de los sueños. Ser la mejor versión implica entonces tomar esos riesgos y empezar a celebrar los pequeños triunfos. Los grandes triunfos están hechos de eso, de pequeños triunfos. Aquí yo tengo un personaje muy especial y lo voy a hacer sin su venia, que es más grave. Él se llama Daniel Aristizábal, está allá atrás. ¿Sí? Es un paciente. Hola, Daniel. No te imaginas las pestes que voy a hablar de ti, así que tienes derecho a... Daniel, yo lo conocí en un momento complejo, en un momento en que estaba viviendo muchos procesos de su vida y de pronto él hace un clic. A mí me parece fascinante y te pido permiso, Daniel, para hablar de ti. Si no me lo das, ya te fregaste porque ya estamos al aire, o sea que no hay problema. No, pero lo cierto es que yo he sido testigo del progreso que ha tenido Daniel durante todo este tiempo, de la capacidad de proyección con sus negocios, con la visión a futuro que está creando, pero tuvo que tomar una decisión. Y Daniel dijo, un momentico, hasta aquí, me empiezo a encontrar conmigo mismo. Y asume un compromiso y le mete pasión. Hace, no sé, tal vez unos 20 días estaba aquí en este auditorio dictándole una charla a un auditorio completo hablándoles de sus negocios. Eso implica entonces decir, vale la pena celebrar los pequeños triunfos que lo van llevando a uno a cosas mucho mejores para encontrar también esa mejor versión y empezar a cambiar la expresión que tenemos y sobre todo reconocer esta línea curva. Esto es para mí absolutamente fantástico y esto implica que desde la programación neurolingüística cada uno de nosotros tenga que empezar a programar en positivo su conversación o su lenguaje. Ojo, la conversación no es simplemente la verbal. Imagínense esto, obsérvenme a mí. Yo en este momento les estoy diciendo esto. ¿Qué les estoy diciendo con esta expresión? Claro, estoy casi que... No ladro porque bueno, ¿sí? Pero en cambio yo les digo, ojo con esto. ¿Qué impresión se llevan ustedes? ¿Sí? De expectativa, pero además de sorpresa. ¿Sí? Algo estoy queriendo transmitir, que está el otro captando en un momento determinado y dice, ahí hay algo también. Y viene algo importante y casi que me está preparando para eso. Y por eso es muy importante que esa conversación en positivo empiece a darse. Si tú estás pensando cambiar tu vida, recuerda que estás a un pensamiento de hacerlo. Y ese pensamiento depende de la característica afirmativa que le metas a ese empoderamiento de tu palabra, de tu gesto, de tu acompañamiento, en otras palabras, de tu comunicación. Y ser la mejor versión implica aprenderse a comunicar. Ser la mejor versión implica aprender a expresar desde el corazón, filtrando en el corazón aquello que deba ser dicho. Si estás expresando una palabra necia, eso no pudo haber pasado por el corazón, porque el corazón simplemente dice esto sí, esto no. Y si el corazón, más allá de un sentimiento de amor, está expresando una información altruista, una información que invita, una información que acoge, ya eso solo está despejando el camino. Y eso implica también entonces que vayamos entrando en esto. Si cambias tus pensamientos, van a cambiar tus emociones, tus actitudes y sobre todo tu destino. Es decir, que para ser tu mejor versión tienes que volver a empezar a pensar. Tienes que reprogramar tu información y por eso se llama así programación neurolingüística. Esas cosas que fuimos captando como esponjas de todo lo que veíamos en el entorno y por eso es muy frecuente que si yo estoy en un entorno tóxico, parce, no, si sabes, parce, usted va a melar algo, ¿qué parce? ¿Sí o qué? Y eso termina pegándoseme, ¿sí?
¿Por qué? Porque estoy absorbiendo de lo del entorno y simplemente hay unas neuronas en espejo que están captando una información y yo decido cuál es mi mejor versión. No estoy diciendo que esto no sea válido, parce, pues, pero ¿será eso lo que yo quiero? ¿O será que yo me quiero proyectar con certeza, con seguridad y sobre todo con optimismo, decisión y determinación y disciplina? Si eso es así, entonces tengo que renunciar a mis versiones anteriores y empezar a recrearme. Cuando yo me empiezo a recrear, entonces me doy cuenta que tengo que asumir una actitud como esta. ¿Qué les inspira esta imagen a ustedes? Casi que el 80% van a decir ternura. Y ellas van a decir, ¡ay, tan bello, cierto! El que está al lado, pero tampoco para tanto, pues, que tiene ese que yo no tenga, ¿cierto? Más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Esto implica abrir la mente, ojo, pasar de la apatía a la simpatía y la empatía, que es de alguna manera ponerse en los zapatos del otro y entender lo que el otro está viviendo para poder dinamizar mis respuestas y entender que el otro en ese momento está buscando también un acercamiento conmigo y que si encuentra ese eco, se va a pegar. Esta mañana vi una paciente muy especial. Le estoy dictando precisamente unas charlas sobre programación neurolingüística. No sé cómo hizo, pero me convenció de hacerlo para ella y lo estoy haciendo. Y entonces, Mónica, ven por acá un momentito, por favor. Sí, sí, por favor. Ella me saluda, pero el saludo, yo sé que no te gusta exponerte, pero ven, un momentico. El saludo es así, un abrazo de este tipo. Hola, ¿cómo estás? Y como diría un buen españolete, bueno, ven acá otra vez porque tienes que quedar para toda Hispanoamérica, eso no le gusta exponerse. Hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Gracias. Y eso es, en buen españolete, ¿por qué me estás sacando el culo? ¿Eh? Es en españolete, así que discúlpeme, no es mi lenguaje, pero eso es. Cuando empezamos esa charla y le dije, ¿te diste cuenta cómo me saludaste? No, ¿cómo? Y apenas que encuentre, ay, Dios, sí, es que tengo una cantidad de inconvenientes y de problemas en este momento que como que no me permiten acercarme. Pero ya cuando cuando terminamos esa charla, fue muy especial porque el abrazo fue completamente envolvente. Y ese abrazo fue, qué rico, de esas cosas como ya uno no quiere despegarse, pero ahí en esa empatía está también la posibilidad de interpretar lo que el otro siente y obviamente en desarrollar esto que se llama la tolerancia y la visión optimista de las cosas. El optimista siempre va a contagiar eso, pero el pesimista también puede hacerlo. Tenemos que elegir cuál de las dos cosas queremos para hacer nuestra mejor versión, transmitir en un momento determinado. ¿Y qué pasa en ese instante? Que nos vamos dando cuenta de que para hacer nuestra mejor versión necesitamos esto, un libro en blanco para empezar a escribir nuestra estrategia, nuestro proyecto de vida, aquello que estamos soñando y atrevernos a hacerlo, atrevernos a dar el primer paso. Muchos de ustedes seguramente vieron un live que hice recientemente con un paciente que es fotógrafo, hoy es fotógrafo, pero de profesión es administrador de empresas. Trabajó en dos grandes empresas muy importantes, con un salario que cualquiera se querría, y un día cualquiera dice, sí, muy bacano, yo tengo todo esto, y yo tengo todo lo que en mi vida podría haber soñado hasta aquí porque soy un profesional exitoso, recibo un sueldo maravilloso, estoy en una empresa que cualquiera querría, pero yo no soy feliz. Yo quiero ser fotógrafo. Imagínense, ustedes son la familia de él y él les está diciendo a ustedes, yo quiero ser fotógrafo. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Cómo? ¿Y vas a renunciar? Pero cuánta gente queriendo ese puesto, ¿cómo que vas a, cómo se te ocurre? ¿Cómo? Así como dice la novela, ¿cierto? ¿Cómo se te ocurre? Pero él dice, ahí no está mi felicidad. Y resulta que su esposa, a la que yo le llamo Mariquis, porque siempre dice, hola Mariquis, ¿cómo estás Mariquis? Y todo es Mariquis, ¿no?
Y ella le dice, ese es tu sueño, vamos a apostarle a eso. Y se apuestan a ese sueño y renuncian a todo y venden todo. Y él cuenta la historia de cómo les tocó para poderse montar en un taxi, ir a vender obleas y a vender guandolo por ahí en una feria para encontrarse con sus sueños. Hoy es fotógrafo profesional que toma fotografías a cosas de interiores, que trabaja para grandes firmas de arquitectos y le va infinitamente mejor que como le iba cuando tenía esos dos empleos. Pero fue tras sus sueños y eso tiene un costo. Por supuesto que tiene un costo. Entonces, así como el búho, con esa capacidad de observación, de detenimiento, de pensar, de analizar, diseñar una estrategia y mantener sobre todo una actitud de constancia y disciplina frente a eso que nos permita, como decíamos ahora, lanzar el corazón y confiar. Si eso empieza a ocurrir, entonces allí nos vamos a dar cuenta que podemos fluir perfectamente con nuestras emociones. Y ese fluir con las emociones, Daniel, te vas a ir porque te mencioné, está bien. Mentiras que yo sé que Daniel me había anticipado que se iba más temprano. Chao. Trascender, ojo a esto, trascender y con humildad. Reconocer que humildemente estamos expuestos a esto y eso implica también entonces que el eterno aprendiz asume una actitud de sorpresa para que el conocimiento continúe. Hay una frase que también me gustó mucho, la suerte favorece a la mente preparada. No lo dejemos simplemente al azar. Hay que desarrollar un conocimiento, hay que meterse, hay que desarrollar habilidades, hay que por supuesto sacrificar horas y muchas horas en el proceso de aprendizaje y de capacitación y del desarrollo de los talentos. No basta simplemente con enunciarlo. Esto implica metámonos allí, porque así se va formando un circuito neuronal que va empezando a crear una autopista, una huella para quedar allí concretamente impregnada toda esta información y de esa manera vamos a poder estimular toda nuestra creatividad y toda nuestra capacidad innovadora. Y va a ser entonces que nos identifiquemos y desarrollemos todas esas habilidades en un momento determinado, porque ya nos empezamos a reconocer a nosotros mismos en la esencia, no en lo que los otros quieren que seamos, en lo que nosotros somos, en lo que ya nos está diciendo ese interior hace mucho rato y no nos hemos atrevido a dar nuestra mejor versión porque resulta que teníamos que desempeñar un rol muy importante dentro de esta sociedad o dentro de esta empresa o dentro de esta familia o dentro de este núcleo en el que normalmente yo me desenvuelvo. Eso implica entonces, insisto, dar ese salto para que las habilidades empiecen a mostrarse allí y entonces pensar menos, despertar al guerrero interior y empezar a actuar. El guerrero sale en búsqueda de su territorio, lo conquista, pero una vez que lo conquista dice, un momentico, este terreno vale la pena siempre y cuando sea para compartirlo. Y entonces, a partir de su experiencia, dice, desarrollo mi capacidad altruista para conectarme con los otros y decir, aquí puedo hacer algo distinto. Y de esa manera, elegimos quién nos va a acompañar en el camino. Ser nuestra mejor versión implica identificar una compañía que esté no solamente apoyándonos en el proceso, sino dándonos la patadita de la buena suerte y que nos esté diciendo, hey, un momentico, no estás solo en tus sueños. Por eso comparte tus sueños. Aquí tenemos una visión contraria. Yo esto no se lo puedo contar a nadie. Después me copian la idea. Y si la copian era que era tan buena que valía la pena copiarla. Por eso yo a todos los que les llegan esos videos de los live les digo, esto en lugar de ser copyright es copy free. Porque si el conocimiento no nos llega a todos, pues ¿qué sentido tiene? Eso es como el artista que no tiene quien admire su obra o el cantante que no tiene quien lo escuche. ¿Qué sentido tiene? Si dejamos el egoísmo a un lado y nos damos cuenta de que hay cosas mayores detrás de lo que estamos haciendo, entonces podemos empezar a darnos cuenta que la vida está hecha de experiencias y por eso los mejores negocios hoy en día están orientados precisamente a experimentar cosas absolutamente fantásticas. ¿Ya compraron el tiquete para el viaje a la luna? Ahí les dejo yo esa inquietud. Siempre hay cosas importantes que se empiezan a dibujar en el camino. ¿Y qué implica eso? Desarrollar un buen carácter. Desarrollar un buen carácter es asumir una actitud que nos permita ver más allá de lo que nuestros ojos, nuestros órganos de los sentidos nos están revelando. ¿Qué hay detrás de esto que la vida nos está mostrando? Escuchar desde el corazón y, por supuesto, expresar, manifestar
Eso se llama control, compromiso y creatividad. Esas 3C van a formar un buen carácter, que es lo que identifica a esa mejor versión que cada uno de nosotros tiene y que hace entonces que tengamos que empezar a preocuparnos por cosas elementales. Lo primero, desintoxicarnos. Pero no solamente desintoxicarnos físicamente, y para eso hay muchos detox, ¿sí? Sino también desintoxicarnos mentalmente. Eso es fundamental. Y por supuesto, respirar, ¿sí? Y movernos. Y aquí yo les traigo una sorpresa muy especial. Una sorpresa con que yo sé que ninguno de ustedes contaba. Y es que hace poco hicimos unos lives con alguien muy especial. Tan especial que decidimos repetir a los 8 días un live con ella. Y eso pocas veces lo hemos hecho. Creo que nunca antes lo habíamos hecho en los lives. Y ella es Marcela Montoya, que le invito a que comparta con nosotros este pedacito que sigue, porque conversábamos en estos días. Marcela tuvo una ocurrencia muy bella, muy hermosa, que de verdad admiro profundamente, además que me encantó que lo hiciera, porque se atrevió a decirme, oye, yo quiero, estoy soñando, porque a raíz de esos lives me sentí muy cómodo y quisiera que hiciéramos cosas juntos. Y creo que este es el pequeño anuncio de lo que se va a venir después con algo que vamos a hacer de manera conjunta. Y yo los quiero dejar en compañía de Marcela unos minuticos, que nos va a mostrar algo muy especial también. Adelante, Marcela. Muy bienvenida. Qué rico. ¿Está prendido? Hola, hola. Yo debo agradecerle a Alejo por este espacio, pero me puso la vara muy alta. Me dijo, Marce, tienes 15 minutos para cambiar la vida de todos. Yo, bueno, 15 minutos. Esta frase que nos dice Alejo es hermosa, esa mejor versión es lanzar el corazón, pero yo le voy a poner otro poquito más. Es lanzarlo, pero amarrarle una cuerdita, porque ese corazón es el que nos guía, es la guía en todo lo que vamos a hacer. Y así como ese fotógrafo cambia y dice, yo voy por mi pasión, pues yo de cuidados intensivos paso a las pantallas a enseñarle al mundo a respirar. Y soy la terapeuta respiratoria más feliz. Soy completamente feliz con lo que hago. Por aquí está mi abuela y ella me dice, Marce, saca tiempo, tú tienes que... Ahorita es que yo no trabajo. Yo soy feliz con lo que hago. Entonces, 15 minutos para llevarles un mensaje muy lindo de respiración y vamos a interactuar aquí un poquitico. Vamos a tomar 2, 3 respiraciones profundas. Una mano en el pecho, una mano en el abdomen y van a tomar varias respiraciones profundas. Yo quiero ver cómo respiran profundo. Profundo. Y alguna que me diga qué pasa con el abdomen cuando respiran profundo. ¿Sale el abdomen o entra el abdomen? ¿A quién entra el abdomen cuando respira profundo? Entonces hay varias personitas que pues, en este momento tienen el patrón respiratorio distinto a como nacemos respirando. ¿Por qué se nos olvida la forma correcta de respirar? De las 3.400 y pico de especies que tiene el planeta de mamíferos, el ser humano es la única especie que olvida la forma correcta de respirar. 3 razones por las cuales olvidamos la manera correcta de respirar. La primera es porque nos dejamos dominar de las emociones. La segunda es porque nos estamos cada día acostumbrando a un ritmo muy acelerado de vida, multitareas. Ya no se habla tanto del multitask, pero tomó mucha fuerza unos años atrás. Y porque nadie nos ha contado el poder que tiene la respiración. Nacemos respirando hermoso. De bebés recién nacidos, solamente respiramos con la nariz y con el abdomen. Pero de adultos,
Respiramos por la boca y con el pecho. No tiene sentido si el principal músculo de la respiración está debajo de los pulmones, yo respire con la parte superior de los pulmones. Eso no tiene sentido, ¿cierto que no? Cuando el diafragma baja para darle espacio a la cavidad torácica, al tórax, cuando el abdomen baja, el abdomen sale. Cuando yo boto el aire, el abdomen entra. Vamos a hacerlo con un poquito más de conciencia porque al final vamos a practicar. De nuevo, una respiración profunda con el abdomen, desde el abdomen. Por aquí está mi abuela que me cuesta un poquitico que practique, pero yo sé que ya es capaz. Con el abdomen, con el abdomen, con el abdomen. Le damos espacio al corazón, baja el ritmo cardíaco y ahí nos vamos a ir a una diapositiva muy bella. Miren, corazón y cerebro. El gran emperador, quien comanda el metabolismo, quien comanda todo nuestro organismo, no es este, es el corazón. Y ustedes me van a decir, ¿qué se acelera si algo nos asusta? El corazón y qué más. El corazón y qué más. Y la respiración. Los dos, porque están unidos. Sí, hay unas imágenes desde la anatomía que parecen un único órgano, corazón-pulmón. Y en UCI sí que hablamos de corazón-pulmón. Yo no le puedo poner mucha presión al pulmón porque se me baja el gasto cardíaco. O sea, en UCI somos cuidando los dos. Terapeuta respiratorio está cuidando los dos. Interacción corazón-pulmón. Están unidos. Y para los que estamos aquí despiertos y atentos, ahí está la clave. Yo puedo modificar el ritmo del corazón a través de la respiración. Y cuando logro hacerlo, modulo la inflamación, el dolor, la química del cuerpo y mis estados emocionales. ¿No les parece maravilloso? Es lo único que tengo de forma consciente para modificar mis pensamientos, mi química y el metabolismo. Ya se me está acabando el tiempo. Vamos con la tercera. Y mi invitación para no alargarlo mucho, porque nos vamos a volver a ver para cerrar esta charla, construyan el hábito de la respiración lenta y consciente. Lenta y consciente. Cuando nosotros respiramos de forma lenta, generamos una sincronía. Anótenlo por ahí. Intestino, corazón y cerebro. Trabajan al unísono. Y ese magnetismo del corazón crece. Y lo que les decía ahorita les va a ser hermoso. Ese corazón se comunica hasta Japón. Y aquí estamos comunicando información corazón y corazón que no podemos ver, pero ahí está esa información y esa energía. Corazón a corazón nos estamos comunicando todo el tiempo. Y generar sincronía en el corazón lo logramos a través de las frecuencias respiratorias lentas. Respirar despacio desde el abdomen. Saquen 10 minuticos al día. Alejo dice 9, yo les voy a pedir 10. 10 minutos al día para respirar con el abdomen, solo por la nariz y de forma lenta. Ojalá a un ritmo de 6 respiraciones por minuto. ¿Cómo hacen eso? Toman el aire contando 5 y botan el aire contando 5. Al principio eso es como raro y es como esto tan extraño, pero mientras lo van practicando, van a pasar muchos cambios muy positivos, mejora el foco, la creatividad, la concentración, o sea, se regulan un montón de procesos en el cuerpo. Entonces nos queda esa tarea. 10 minutos de respiración consciente, abdominal, a un ritmo de 6 por minuto.
Hay una pausa siempre pequeñita entre la inspiración y la expiración, es natural. Hazlo natural. No te esfuerces mucho como en hacerla y la pausa, la vas a hacer natural, calmada, tranquila, consciente. Y los invito, si no se han visto el live, la respiración, las pausas y la vida, que ha sido de las conversaciones más bellas que yo he tenido de la respiración con este gran maestro. Entonces, muchas gracias por la atención. Todavía no te voy a dejar ir. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es las personas asmáticas. Sí, bueno. Frecuentemente las personas asmáticas tienen un problema y es que se ahogan en su propio aire. Si nos damos cuenta de lo que Marcela nos estaba diciendo, que me parece bellísimo, ella está hablando de una contracción y una expansión y estamos haciendo eso continuamente. Sí, está prendido. O sea que no tengo volumen, ok. Aló, aló. ¿Sí? ¿Me oyen? Desde la emisora del cielo. Lo que pasa es que lo separo un poquito, Wilden, para que no me dé muchas pesas aquí. Entonces, ¿se acuerdan del señor ese del Alzheimer que le estaba contando? Yo tampoco, no me acuerdo de qué estaba hablando. Estaba diciéndoles que el asmático se ahoga en su propia respiración. Y precisamente por tratar de soltarse de ella, los bronquios están cerrados y hace lo que se llaman en medicina sibilancias. Y el pulmón le pita cuando respira. Entonces esa pregunta yo se la quiero trasladar a Marce porque me parece muy interesante. Es cómo realmente recuperar la sincronía de nuestros movimientos para encontrar que podamos fluir libremente y llegar a esto que es nuestra mejor versión. Y vamos a caer en cuenta enseguida por qué Marcela está invitada aquí hoy y por qué estos ejercicios son tan fundamentales para encontrar eso que hemos venido buscando, nuestra mejor versión. Esa es una pregunta con muchos elementos. El asma o el asmático hiperventila, respira más de lo que debe respirar. Y como la respiración es un intercambio de oxígeno y de CO2, y yo el CO2 lo necesito adentro, cuando yo estoy respirando de más, los bronquios se cierran. Y dicen, no, no respires tanto, necesito CO2 adentro. Pero como la sensación que aparece es de ahogo, de susto, aumenta el esfuerzo respiratorio. Y a mayor esfuerzo respiratorio, más se cierran los bronquios. ¿Entienden qué hay que hacer? Conciencia en la respiración nasal, porque cuando uno le falta el aire, como desde muy pequeños estamos instaurando respirar por la boca, empezamos a usar la boca y se cierran más los bronquios. En esos momentos de asma, respiración lenta, nasal y abdominal. Y van sacando con calma el inhalador y van preguntando qué situación hizo que yo hiperventilara. O emociones, o el esfuerzo físico y no tengo ni idea cómo respirar para hacer ejercicio, porque hay que verlos a todos en el gimnasio respirando perverso. A todos. Hay que revisar cómo está ese patrón respiratorio. Yo lo he dicho en mi página en Instagram. Ahí está. Hay una solución que modula esa respuesta respiratoria y es aprender a respirar. Mejorar la tolerancia al CO2 para modular esa respuesta y evitar los ataques de asma. Nos vemos ahorita. Enseguida nos vamos a volver a ver. Esto me parece de verdad muy importante. Ojo, quien aprende a respirar está recuperando los ritmos y las pausas. La vida es cuestión de movimiento y un movimiento implica ritmos y pausas. Pero me parece también muy importante porque resulta que en la energética china el corazón maneja las alegrías y el pulmón las tristezas. Miren qué aparente paradoja hay ahí, pero no es una paradoja.
es encontrarnos no en los contrarios, sino en los complementarios. No sabríamos qué es la alegría si no conocemos la tristeza. Es absolutamente necesario hacer eso. No sabríamos qué es la luz si no conociéramos la oscuridad, y eso implica entonces que también vayamos entendiendo cómo nos vamos moviendo. Recuerden esta frase: eres la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida. ¿Suena simpático eso? No. Si yo soy la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida, pues hombre, yo quiero que mi inquilino sea buena gente, buena papa, ¿sí? Que no sea mala leche, ¿eh? Porque ahí ya nos empezamos a complicar. Y esto implica también entonces que nos repitamos continuamente. ¿Y qué tal si lo hacemos al momento de la respiración? Un pensamiento semilla como este. Créanme, gran parte de la problemática que tenemos a nivel físico se debe a que no nos reconocemos y no nos aceptamos. Cuando yo mentalmente me repito en la medida que estoy haciendo una respiración abdominal, como nos la va a enseñar ahorita Marce ya en la práctica, estoy diciendo me amo, me reconozco, me acepto. Cuando eso ocurre y me lo repito hasta que haga parte del disco duro de mi vida, ahí empieza a generarse un movimiento tan intenso que ya necesariamente me entro en ese sí favorable automático para estar consciente de que me amo, me reconozco y me acepto. Y por supuesto, eso implica entonces que vuelvo a desarrollar esto, la capacidad de sorprenderme, de ser niño, de ser absolutamente elemental, de no guardar paradigmas, de no tener que vivir en el pasado, sino en un eterno presente donde los ojitos brillan, donde la alegría del corazón es nutrida porque allí ya hay sí el pulmón, ojo, nutrió al riñón, el metal nutre al agua, y finalmente el agua no apaga el fuego, sino que lo modula. Y cuando se modula el fuego, la expresión máxima del corazón es el amor y la alegría. Implica entonces que asumamos esto como un proceso, como esa semilla que en un momento determinado tenía que germinar, y que una vez germina ya nos hace soñar con que en la semilla está el fruto inmerso, y que desde allí ya nos estaba nosotros anunciando que algo vendría después, para poder darnos cuenta de que no bastaba simplemente con que germinara, sino que verdaderamente pudiéramos compartir generosamente lo que estamos haciendo. Nuestra mejor versión nos lleva a compartir y no a competir. Nuestra mejor versión nos lleva a ser absolutamente generosos, a encontrar, ojo a esto, la visión altruista que cada uno de nosotros puede desempeñar. Y esa es la capacidad de dar, de entregar por el mero placer de servir. Eso es lo más bello que nos puede ocurrir. Cuando uno sirve, entrega de corazón. Cuando uno tiene la intención de retener, entonces ese plexo solar se frena y ese diafragma se bloquea. Entonces no podemos dejar el pasado atrás y no le estamos dando lugar a este presente. Por eso es tan importante lo que Marcela nos está diciendo, de que la respiración está marcando realmente un hito en nuestra historia, porque desde ahí, desde ese proceso, lo que estamos haciendo es en cada movimiento de respiración abdominal, dejando el pasado atrás para conectarnos con nuestro presente y desde ya proyectarnos positiva y optimistamente a nuestro futuro. Eso implica también entonces que tenemos desde allí que empezar a eliminar esos límites. En una galaxia como en un agujero negro estamos viendo ese tipo de movimientos. Siempre hay una contracción, siempre hay una expansión y estamos en ese movimiento continuo. Cuando estamos entonces logrando que identifiquemos nuestra mejor versión al hacer ese movimiento, el corazón empieza a desarrollar una cosa muy importante, y es que sonríe. ¿Y cómo sonríe el corazón? Cuando se genera una cosa que se llama la variabilidad cardíaca y la coherencia cardíaca. Son dos mediciones que de verdad se hacen en la cardiología convencional. Cuando un corazón es amoroso, cuando un corazón está repleto de alegría y de felicidad, eso pasa. El corazón late de manera rítmica, pero tiene la capacidad de ampliar su banda pasante y saber que en un momento determinado puede latir más a prisa, porque vi a la mujer de mis sueños, porque contemplo el trabajo que yo soñaba, porque por fin obtuve ese logro que estaba tratando de recuperar hacía muchísimo tiempo.
Y eso implica entonces que el corazón realmente se mueva de una manera distinta y que empecemos a tomarnos nuestro tiempo, insisto mucho en eso, para volver a encontrarnos con aquello que somos. Que en el día, en esas pausas, en esas respiraciones, nos volvamos a encontrar con nosotros, que rescatemos un hobby. ¿Cuántas veces hemos visto que nos contagiamos de la gravedad, de la grave edad? Es decir, ya crecimos, somos adultos y no podemos darnos el lujo de hacer el ridículo, ¿sí? De ninguna manera. Y nos tomamos la vida demasiado en serio y hasta ponemos un tono grave en el momento en que queremos expresarlo, ¿no? Y miren toda esta cantidad de cosas a las que nos empezamos a someter y vamos asumiendo una actitud completamente postiza de la vida que nos dice que probablemente tengamos que hacer algo distinto. ¿Sí? Y miren cómo en ese movimentico, que yo estoy exagerando aquí un poquitico, es donde estamos, como decimos en paisa, chicaneando, ¿sí? No, yo estuve, o sea, y yo hice, ¿sí? Pero ¿qué estamos haciendo aquí? Quitando esta barrera clavicular para poder conquistar la barrera neurosensorial que nos diga, un momentico, la conquista de nuestra capacidad de pensar valió la pena precisamente porque dejamos atrás al pasado, nos conectamos con el presente y ahora desde el corazón estamos proyectando nuestro futuro. Eso es significativo y por eso implica respetar nuestros tiempos, ser agradecidos con todo y con todos. La mejor versión siempre va a ser agradecimiento. Y la mejor versión lleva a que ese agradecimiento genere muchísima más abundancia. Eso es fundamental. Y por último, aprender a decir no. Cuando aprendemos a decir no, nos estamos quitando muchas cargas. Y la mejor versión necesita aprender a decir no. Porque muchas veces, por complacer a los demás, estamos privándonos nosotros de eso que somos en esencia. Cuando uno aprende a decir no, por lo menos no en este momento, no porque estoy ocupado, no porque no resueno con esto, no porque esto no me convence, no porque esto va en contra de mis valores, no porque los principios que yo he desarrollado me están relanzando a esto y no simplemente aceptar aquello porque me puede dar algunos beneficios y no miro el beneficio que trasciende mi propio beneficio, entonces ahí ya no podemos mostrar nuestra mejor versión. Cuando aprendemos a decir no, estamos literalmente, ojo, condenados a ser felices. ¿Sí? Es nuestra decisión. Encontrar esa mejor versión implica estar condenados a ser felices. Vamos a terminar este proceso. Sí, dale por favor, con ese ejercicio respiratorio. Y quiero que en la medida en que Marce les va a indicar ese ejercicio, que es un ejercicio muy simple, de apenas 5 minutos, cada uno se lleve ese mecanismo para repetirlo y para que de una vez aproveche ese movimiento respiratorio para sembrar en su interior aquello que quiere conectarse con su mejor versión. Cada uno elija cuál va a ser esa mejor versión en lo físico, en lo emocional, en lo mental, en lo laboral, en lo espiritual, en lo social, en todo lo que a ustedes se les ocurra. Y permítanse regalarse ese espacio. Yo los dejo con Marce aquí para terminar entonces. Bueno, yo quiero como introducir este ejercicio con una historia. Hace muy poco yo sentí preocupación porque me salí de vivir con mis papás, estaba viviendo con una tía y hubo un momento en que me voy del país, me quiero ir del país. Pero entre miedo y entre un poco dejar a la tía y un poco de angustia, lo que hice fue este ejercicio. Se llama respirar con el corazón. Y en ese ejercicio me llegó la respuesta. Marce, conéctate a tu propósito. Sigue en tu propósito. Y fue la mejor decisión. A partir de ahí ha sido un disfrute muchísimo más del que venía teniendo. En el corazón
está esa voz de Dios, de intuición, de sabiduría infinita, pero hay que hacer silencio y hay que conectarnos con la respiración. Pero en esa mejor versión está la respiración y está conectarnos con ese poder interior. Las mejores respuestas que necesitamos están dentro de cada uno de nosotros. Entonces la abuela me dice, Marce, ¿ya no te vas a ir? Yo, mita, por ahora no. Estoy conectada a mi propósito. Vivo feliz compartiendo esta información. Tal vez miramos después, pero por ahora no me voy. Alejo me va a dejar por acá unos días haciendo más cositas. Mentiras. Vamos a ponernos una mano en el corazón y la otra en el abdomen. Primero nos vamos a conectar a la respiración correcta, a la respiración abdominal. Ahí nos vamos a quedar conscientes. Para los que alzaron la manito ahora y tienen muy alta la respiración, traten de llevar toda la atención en este primer momento solo al abdomen. Inhalamos, sale el abdomen, exhalamos y entra el abdomen. La atención puesta en esa respiración correcta abdominal. Un par de respiraciones conscientes y abdominales. Y muy lentamente, quien ya tenga ahí su respiración abdominal, va a llevar la atención al centro del pecho. Se va a quedar con la respiración abdominal y va a subir, poner su atención en el centro del pecho, porque vamos a sentir el corazón. Yo digo, es como el milagro de la vida, sentir el corazón. ¿Cuándo sacamos un espacio para sentir el corazón, para escucharlo? Ahora, seguimos respirando con el abdomen y con esa sensación del corazón. Y vamos a respirar lento y vamos a tratar de percibir qué pasa con el corazón. Se puso un poquito más tranquilo, late más despacio, lo sienten. Respiración consciente con toda la atención puesta en el centro del pecho. Cuando yo estoy conectada a mi interior, todo fluye mejor. Sale la fuerza que necesito para hacer los cambios. Sale la fuerza que necesito para lograr mi mejor versión. La fuerza sale del corazón. Cuando yo me conozco, cuando yo me comunico con mi interior, que está a su vez conectado con la sabiduría del infinito, soy un ser divino, bondadoso, compasivo, empático. Me relaciono mejor con todo lo que me rodea. Pero primero está la relación con mi corazón. Hay que pulirla. Esto es como tejer un lacito. Corazón, cerebro, escuchar el corazón, sentirlo, darle calma cuando lo necesita, escuchar, porque ahí están las respuestas que necesitas. Esto mejora un proceso hermoso que es la interocepción. El cuerpo nos susurra todo el tiempo, pero cuando no lo escuchamos, comienza a gritar con la enfermedad. Unas respiraciones más conectadas a la respiración y al corazón, sintiendo el latido del corazón, plenos en ese movimiento, plenos en ese milagro. Un corazón que no descansa,
que está siempre atento para ti, acelerarse cuando lo necesita y que tú a través de la respiración lo puedes calmar y puedes darle sincronía a tu mente, a tu intestino, a todo tu cuerpo. Van abriendo los ojitos y Alejo nos da una frasecita más. Espero que les haya gustado, que de vez en cuando respiren con el corazón y que ese magnetismo lo comuniquemos a todo lo que hacemos y a todo lo que nos rodea. Muchas gracias. Gracias a ti, Marce, infinitas gracias. ¿Sí? Bueno, miren, yo quiero que terminemos con una lectura que casualmente me llegó hoy en uno de esos memes y me pareció muy a propósito, y es para que aprendamos a darle la lectura adecuada. Ay, cómo se ven de maravillosos ustedes aquí con gafas. Pues no con gafas ustedes, con gafas yo. Y me pareció muy al lugar, es aprender a darle una lectura a las cosas en el orden adecuado, porque cuando se leen de manera inadecuada, el contexto es otro. Antes de leer, quiero darle las gracias a todo el equipo que nos acompaña, a Wilden en la parte de logística y del sonido, a Melissa, que es nuestra asistente y que siempre está presente de todas estas cosas, a Stephanie, que es la que se encarga de las redes, mujer maravillosa en ese oficio, por supuesto a Tatiana y a Lina que nos acompañan de Vía Vida. A ellas muchas gracias y la invitación para dentro de un mes que vamos a volver a vernos en estos espacios. Miren pues lo que llega y lo importante que es darle una lectura en orden a las cosas. Y no vayan a creer que es a propósito de lo que está ocurriendo con elecciones, nada, simplemente mera casualidad. Pero dice, en nuestro partido político, lo estoy leyendo de arriba hacia abajo y luego lo voy a leer de abajo hacia arriba. En nuestro partido político cumplimos con lo que prometemos. Solo los imbéciles pueden creer que no lucharemos contra la corrupción, porque si hay algo seguro para nosotros es que la honestidad y la transparencia son fundamentales para alcanzar nuestros ideales. Demostraremos que es una gran estupidez creer que las mafias seguirán formando parte del gobierno y, como en otros tiempos, aseguramos sin resquicia de duda que la justicia social será el fin principal de nuestro mandato. Pese a eso, todavía hay gente estúpida que piensa que se puede seguir gobernando con las artimañas de la vieja política. Cuando asumamos el poder, haremos lo posible para que se acaben las situaciones privilegiadas y el tráfico de influencias. No permitiremos de ningún modo que nuestros niños tengan una formación insuficiente. Cumpliremos nuestros propósitos aunque los recursos económicos se hayan agotado. Ejercemos el poder hasta que comprendan desde ahora que somos una nueva política. Y ahora lo voy a leer de abajo hacia arriba. Somos una nueva política. Comprendan desde ahora que ejercemos el poder hasta que los recursos económicos se hayan agotado. Cumpliremos nuestros propósitos aunque nuestros niños tengan una formación insuficiente. No permitiremos de ningún modo que se acaben las situaciones privilegiadas y el tráfico de influencias. Cuando asumamos el poder, haremos lo posible para que se pueda seguir gobernando con las artimañas de la vieja política. Pese a esto, todavía hay gente estúpida que piensa que la justicia social será el fin principal de nuestro mandato. Aseguramos sin resquicia de duda que, como en otros tiempos, las mafias seguirán formando parte del gobierno. Demostraremos que es una gran estupidez creer que para alcanzar nuestros ideales la honestidad y la transparencia son fundamentales, porque si hay algo seguro para nosotros es que no lucharemos contra la corrupción. Solo los imbéciles pueden creer que en nuestro partido político cumplimos con lo que prometemos. Esto a mí me parece absolutamente fantástico que a alguien se le ocurra hacer algo como esto, pero es para caer en cuenta de la importancia que tiene, que para que seamos nuestra mejor versión, demos una lectura adecuada de lo que nos está ocurriendo. Que haya un orden implícito en nuestro interior para que ese orden se refleje en todos y cada uno de nuestros actos. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta o en el chat alguien tenga alguna pregunta que nos quiera hacer para que ya vayamos cerrando.
los escucho si es que hay alguna intervención, alguna inquietud, alguna duda, alguna observación, acotación, anotación, apunte, etcétera, etcétera. ¿No? Todo muy claro, no entendimos nada. Qué rico, no se imaginan de verdad el placer que es para mí ver caras ya muy conocidas. Nos encontrábamos hasta antes de la pandemia cada 15 días en el consultorio, perdón, cada 8 días en el consultorio anterior, yo ahora estoy acá, pero cada 8 días nos veíamos y somos una familia. Y no se imaginan el placer que es para mí volver a encontrar esas caras que nos encontramos allá cada 8 días, ahora en este espacio, y pudiéndonos, así sea, escondiéndonos detrás de esta cosita, pero con el corazón puesto ahí enfrente nuestro, y es de verdad fantástico. A todos el agradecimiento, espero que esto les quede de alguna manera sembrado en su corazón también, y que sea esta la semilla para que encuentren su mejor versión. Muchas gracias. Nos vemos el segundo martes del mes siguiente, ¿sí? Ya les estaremos avisando a través de las redes.